Para hablar de señales discretas, primero necesitamos hacer un estudio de lo que son las señales continuas y tener un entendimiento global de varios aspectos relacionados con una señal. Una señal es aquella que representa los cambios que sufre una cantidad, una variable física con respecto a una o varias variables independientes, tales como el tiempo, el espacio, la frecuencia. A continuación mostramos la representación gráfica de una señal. El eje horizontal representa la variable independiente, en este caso es el tiempo, mientras que el eje vertical representa la magnitud de la señal. La curva representa los cambios en magnitud de la variable física a lo largo del tiempo. Representamos a la señal con la letra S y especificamos que es función del tiempo. Nuevamente, hacemos énfasis de que hablamos de una señal unidimensional, es decir, que el valor de la señal depende únicamente de una variable independiente, el tiempo en este ejemplo. También podemos tener señales multidimensionales. Imaginemos una habitación. Nosotros representamos este eje por la letra W, refiriéndonos al ancho, este otro eje con la letra L, refiriéndonos al largo, y la altura de la habitación la podemos representar con la letra A. Entonces, si nosotros tuviésemos un objeto dentro de la habitación, podríamos determinar su posición como una función de W, de L y de la altura, es decir, la posición depende de una coordenada en esta pared y en la altura de la habitación. Pero también, si este fuese un objeto en movimiento, podríamos pensar un helicóptero de juguete. El objeto se podría mover sobre la habitación y regresar al mismo punto. Entonces quiere decir que el objeto no solamente depende de las tres coordenadas mencionadas, sino también del tiempo. También podemos encontrar lo que es el concepto de señales multicanal. Imaginemos que tenemos una línea de distribución de energía eléctrica. Está montada sobre ciertos postes que se encuentran en las calles. De la primera línea es utilizada para proveer energía eléctrica en una casa habitación. La segunda línea es utilizada para proveer energía eléctrica, digamos, a una fábrica. Y la tercera de ellas, que la utilizan para el alumbrado en una cancha de fútbol, por dar un ejemplo. Nosotros podemos saber que va a haber una potencia consumida por cada una de estas líneas, la cual es función del tiempo. Nosotros podemos determinar cuál es la potencia total consumida por este sistema eléctrico a partir del conocimiento de la potencia por cada línea en forma individual. Entonces nosotros podemos ver que aquí tenemos una señal multicanal. Multicanal porque el resultado de esta depende de tres señales individuales, independientes entre sí. También tenemos lo que es señales determinísticas. La característica que tiene la señal es que los valores de la misma, presentes como pasados y futuros, se conocen sin incertidumbre. Esta señal Y es función de X, es decir, que los valores de Y dependen de los valores de X. Cuando X es igual a 1, Y es igual a 2. Cuando X es igual a 2, 2 por 2, 4, Y es igual a 4. Y así sucesivamente. Por otro lado tenemos las señales aleatorias.
Las señales aleatorias no se pueden describir con precisión razonable mediante fórmulas matemáticas, porque podemos encontrar que el comportamiento de las mismas a través del tiempo es impredecible. Es por ello que en el análisis de este tipo de señales se hace mediante técnicas estadísticas como son la histograma, correlación, autocorrelación. Conversión analógica digital. La mayoría de las señales de interés práctico son analógicas, es decir, son continuas en tiempo y amplitud. En otras palabras, la señal analógica puede tomar todos los valores posibles en un intervalo definido. Aquí tenemos la señal SA, la cual es continua en tiempo y en amplitud. Esto es una señal analógica. Una señal discreta es una secuencia de valores que se obtiene tomando muestras periódicas de la señal analógica cada ts segundos. La secuencia discreta depende de n y no del tiempo, pero existe una relación directa entre ambas variables. El tiempo está definido como n veces el periodo de muestreo, o es el intervalo de tiempo que existe entre cada muestra, discreta en tiempo y continua en amplitud. Aquí también podemos reescribir la ecuación de la siguiente manera, donde Fs es el inverso del periodo de muestreo y a Fs se le conoce como frecuencia de muestreo. Observaciones. Existen esquemas de muestreo que no son periódicos. El valor de la señal S para todo n diferente de un número entero es indefinido. S es discreta en tiempo, pero aún es continua en amplitud. El muestreo no produce distorsión siempre y cuando el ancho de banda de la señal sea finito. Señal digital. La señal SN es sometida a un proceso de cuantificación para poder obtener una señal digital, es decir, una señal discreta en tiempo y discreta en amplitud, a la cual se le asigna un código binario. Todas estas muestras representan la secuencia discreta de la señal SDN. Nosotros sabemos que esta señal tiene un valor máximo y un valor mínimo. Todo este rango lo dividimos en un cierto número de niveles. El número total de niveles le llamaremos L, los cuales representan los niveles de cuantificación. Esta letra representa la distancia que hay entre dos niveles adyacentes de cuantificación y su valor queda determinado por el rango de la señal y el número de niveles definidos, que en este caso son L-1. Entonces tenemos que la cuantificación es la tarea de asignar cada valor de la señal Sn a uno de los niveles de cuantificación. Existen varios métodos, pero aquí, para este ejemplo, consideremos el método de redondeo. Es decir, que cada muestra de la señal se mapeará al nivel que se encuentre más cercano a esta. Por ejemplo, esta señal quedaría aquí en este punto, este en este otro nivel, aquí, el más cercano es este de aquí abajo, y así sucesivamente. Y estas muestras representan SQDN, es decir, la señal cuantificada. Podemos ver que existe un error en la cuantificación. Este error está determinado por la diferencia de la señal cuantificada con la secuencia original. La cuantificación es un proceso irreversible que resulta en distorsión de la señal.
la cual depende de la precisión empleada en el proceso. La precisión en la cuantificación está dada por esta ecuación. A mayor número de niveles, mayor precisión. Por otro lado, la distorsión viene dada por esta otra ecuación. En resumen, la cuantificación consiste en la tarea de asignar cada valor de la señal discreta a uno de los niveles de cuantificación definidos. Este es un diagrama a bloques que nos muestra en forma resumida el proceso de conversión de analógico a digital. La señal de entrada SADT es la señal analógica, la cual es continua en tiempo y amplitud. Después tenemos la señal en tiempo discreto, la cual sigue siendo continua en amplitud. Finalmente tenemos la señal cuantificada, la cual es discreta en tiempo y amplitud, a partir de la cual podemos asignar un código binario por cada nivel de cuantificación y obtener así la señal digital.